Mira, quiero contarle una historia que encontramos en Juan 11, que se conoce, y dentro de la historia hay algunas palabras de Jesús que específicamente quiero poner énfasis en ellas. Es la famosa historia de cómo Jesús levantó a Lázaro. Como es aburrido leer un texto así, por eso cuento mejor la historia. Entonces, se dice que Lázaro era uno de los amigos de Jesús. Lázaro tenía dos hermanas, María y Marta. Esta María no es María Magdalena, sino María de Betania. Lázaro vivía en Betania. Esta María que ungió los pies de Jesús no era María Magdalena, como muchos piensan, no sé por qué, sino era esta María de Betania, la hermana de Lázaro. ¿Sí? Y ese Lázaro se enfermó. Entonces hacen la familia, los hermanos de Lázaro hacen un paso de fe. Ellos saben quién tiene el poder de sanar. Y mandan a Jesús, que estaba en Galilea. Betania está muy cerca de Jerusalén. A pie se puede llegar en menos que 2 horas desde Jerusalén a Betania, ¿sí? Pero Jesús estaba en Galilea. Entonces mandan a Jesús para decirle: mira, Lázaro está enfermo. Por favor, ven y haz algo para sanarlo, porque ya. Entonces, ¿cómo reacciona Jesús? No así como ellos querían. Jesús, cuando escucha que Lázaro está enfermo, a pesar de que incluso sus discípulos opinan que hay que ir, Jesús dice: no, vamos a quedarnos. Y les deja esperar allá en Betania. Y no va. Eso es uno de los más famosos ejemplos de una oración aparentemente no escuchada. Yo digo aparentemente, ¿sí? Jesús no va. Imagínate la ilusión, la desilusión, perdón. La desilusión de María y Marta, porque después de un tiempo Lázaro murió. Y Jesús no había estado a tiempo. Entonces, pero más tarde, cuando ya avisan que ya murió, ahí dice Jesús: ahora vamos. Entonces, Jesús muchas veces actúa de una forma que es completamente contraria a lo que se espera. Porque antes todo el mundo esperaba que iba a ir. María y Marta lo esperaban, los discípulos lo esperaban, todos esperaban que iba a ir. Pero ahora, cuando dicen que Lázaro está muerto, entonces los discípulos esperan el contrario. Y dicen: mira, pero tú sabes, los judíos te quieren apedrear. Entonces ahí responde Jesús: pero no saben que el día tiene 12 horas. Y el que anda en la luz no tropieza, el que anda en la noche tropieza. El que no sabe, el que no ve el camino, ese tropieza. Pero yo, como veo el camino, como sé exactamente lo que el Señor quiere de mí, yo no tropiezo. Entonces por eso yo sé que ahora es el momento de ir. ¿Ya? Y entonces se van. Y cuando llegan, entonces primero hay una conversación entre Jesús y Marta. Entonces, te imaginas lo que Marta le dice. Le dice: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Esta mujer sufrió una desilusión en su fe, ¿sí? Porque no entendía en este momento que Jesús tenía algo mayor. Nosotros a veces somos muy limitados en nuestro entendimiento, ¿sí? Y creo que todos tenemos experiencias
que pedimos algo con fuerza y pasó el contrario de lo que pedimos, ¿o no? Sí. ¿Ya? Y a veces de esto no se habla. Se habla solamente del chocolate. ¿Ya? Se habla solamente de las maravillas, pero todos pasamos por momentos de desilusión. Y tú escuchas en estas palabras toda la desilusión de esta mujer. Si tú tan solo hubieras estado aquí, no solamente desilusión, pero había un reproche contra Jesús. Te hemos mandado, te hemos avisado y no viniste. Te hemos pedido y no hiciste. ¿Ya? Entonces ahí Jesús le responde, mira, tu hermano resucitará. Claro, dice, sé que resucitará, cuando todos los muertos resucitarán, también resucitará mi hermano, sí. Pero en ese que yo sé, como ella ni siquiera en este momento tenía tanto consuelo de eso, sí, porque ella había esperado otra cosa. Ella no había esperado que Jesús demora para decirle que al fin igual va a resucitar. Ella había esperado que Jesús venga a tiempo para que no muera, ¿sí? Entonces dice, claro, yo sé que va a resucitar. Y ahí dice Jesús la primera palabra en la cual quiero poner énfasis hoy día. Le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí, todo el que vive en mí y cree en mí, jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Entre comillas, yo digo eso sincero porque si tenemos una hermana Marta aquí, pero no está, a veces se usa los nombres, o sea de Marta, o sea de otros, y se hace como bola, Marta, pero nuestra Marta no es así. Así que, ¿qué es eso? ¿Ven por qué Jesús lo dice? ¿Qué quiere decir? No quiere decir la resurrección es una persona, la persona soy yo, ¿no? La resurrección es un hecho, ¿sí? Que pasa cuando uno resucita de entre los muertos. Pero cuando dice yo soy la resurrección en la vida, entonces hay una cierta corrección. Marta le había dicho, mira, yo sé que el día final cuando todos resucitan. Y la mayoría de los judíos tenía esta fe, sí, al fin van a resucitarlos. Y hoy en día también es así, en los funerales, al menos en forma vaga, en la mayoría, se dan por hecho que el fallecido va a estar en el cielo. ¿Cierto? Y Jesús dice, no es que no es una cosa así que al fin todos resucitan, estarán en el cielo, no. Yo soy la resurrección en la vida, eso significa, si alguien resucita a la vida eterna, eso depende de mí, dice Jesús. Eso depende de una sola persona y esa persona se llama Jesucristo. Los judíos antes, cuando murieron con una esperanza, pero la esperanza podían tener porque Dios había prometido ya en el Antiguo Testamento, había prometido un Mesías, había prometido un Salvador, a través del cual pueden ser perdonados todos los pecados, a través del cual se puede lograr la vida eterna. Y como en esperanza eso, murieron animales para pagar los pecados. Y todos sabían que los animales no pueden pagar los pecados, pero eran un señal para esta esperanza de alguien que va a venir para realmente limpiarles de todo pecado.
Y nadie puede resucitar a la vida eterna si no hay una limpieza de sus pecados. Si no hay una limpieza de su corazón, y el pecado no es solamente ir al supermercado y robar chocolate, el pecado no es solamente meterse en internet y ver pornografía, el pecado no solamente es tomar un cuchillo y asesinar a alguien, el pecado es una dirección de vida que no está sometido realmente a Dios. Podemos a lo mejor tener muy altos estándares morales, ¿ya? Y queremos ser buenas personas, queremos hacer todas las cosas correctas, pero en nuestras decisiones no influye la voluntad de Dios, de verdad. Me doy a entender, ¿sí? El pecado es una vida que era su propósito. Dios te ha creado y a mí me ha creado, a todos nos ha creado cada uno con un propósito. Si nuestra vida no cumple este propósito, eso es el pecado. Le toma una flecha así, y la flecha puede ser muy bonito, podemos adornarlo con muchas plumas y podemos pintarla, entonces es súper bonita, pero la tiramos y era la meta. Aquí está el disco, por allá va la flecha. Así muchas veces es nuestra vida, ¿sí? Aquí está el propósito de Dios, pero en esa dirección va nuestra vida. Linda, la gente nos aplauda, todos dicen que somos buena onda, pero sin embargo, era su sentido. Porque hay una rebeldía interior, y toda la maldad nace de esta rebeldía. La buena conducta muchas veces es solamente un camuflaje de lo que de verdad está en el corazón. ¿No es verdad? ¿Quién puede decir, yo soy completamente libre de egoísmo, nunca tenía envidia, mentira, imposible en mi caso? ¿Ya? Mano arriba, ¿quiénes se ven así? Mira, la diferencia entre buena gente y mala gente es, en realidad, no es que hay buena gente y mala gente, hay solamente mala gente y gente aún peor. Eso es la verdad. Y la diferencia es gradual. Yo estoy leyendo, a mí me gustan las novelas criminales. Estoy leyendo una obra en castellano. Entonces hay un asesino que está que es un asesino de serie, que un tipo una bestia de hombre, pero dice a un comisario, en realidad le dice esta verdad, solamente desde un punto de vista, bueno, pero en realidad la diferencia entre nosotros es solamente gradual. Porque tú dices, también tienes tus secretos en tu vida, ¿verdad? Por eso necesitamos limpieza. Y Jesús murió por nuestros pecados. Jesús era el único capaz de pagar por ellos, porque nosotros no lo podemos. Y Jesús resucitó. En ese momento cuando habló todavía no resucitó, pero sabía que va a resucitar. Jesús venció a la muerte. Cuando Jesús murió en la cruz, pagó por nuestros pecados, se cargó con nuestra maldad, ¿sí? Pero nuestra maldad no era la suya. Cuando cuando resucitó, este era el testimonio también de Dios, que Jesús es justo. Ahora, todos que creen en Jesús, Dios les atribuye esta misma justicia de Jesús. Y Jesús determina si alguien vivirá eternamente o no. En la relación que tenemos con Jesús es determinante para la eternidad. Por eso dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Sin Jesús es imposible, ¿me entienden? Y entonces, ahí es importante cómo lo aplicamos. Mira, si Jesús es la resurrección y la vida, si depende de Jesús,
entonces tenemos que reconocer a Jesús como Señor. ¿Ya? No como una proyección de ideales, a qué buena era. Sí, estas hacen también los incrédulos, hasta los comunistas lo consideran que era buena. ¿Ya? Pero reconocer que vive, que es el Señor. Entonces sigue Jesús, y el que cree en mí, el que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Quiero un poco explicar esto, creer, porque ahí tenemos un concepto que está formado por una cultura y hemos perdido a veces el sentido original de la palabra creer. Mira, la palabra creer tiene 3 dimensiones. Tú sabes, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿sí? Jesús habló arameo, así en griego como en arameo, la palabra que se traduce con creer tiene 3 dimensiones. Una es, creer en Jesús significa creer lo que dice. ¿Ya? Eso es como lo primero, es lo básico. Creer en Jesús significa que consideramos todo lo que Él dice, todo lo que Él enseña como verdad. Y lo tenemos aquí, en este libro. Jesús confirmó el Antiguo Testamento y en sus enseñanzas pasa todo el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, creer en Jesús significa que cambiamos nuestros conceptos, porque todos, antes de realmente conocer a Jesús, tienen conceptos erróneos acerca de Dios, acerca de la moral, acerca de lo que realmente es importante. Todos tienen conceptos erróneos. El concepto que nuestra cultura tiene de Dios no es el real Dios, hermanos. ¿Me pueden entender así? Jesús enseña cómo realmente es Dios. Ve la gente, para mucha gente, entonces escucha una frase como Dios es amor. Pero la escuchan ahí sacado del contexto de la Biblia. Entonces llenan la palabra amor con todos sus ideales y sus deseos. Entonces ahí tiene un Dios que en realidad es la proyección de lo que ellos piensan que es un Dios amoroso hacia ellos. ¿Ya? Y no es así. Dios es amor. Sin embargo, también existe una ira de Dios. Sin embargo, también existe un juicio de Dios. Y el amor se manifiesta justamente, mayormente, en que Jesús murió por nosotros. ¿Ya? Entonces, creer en Jesús significa que yo me pongo a enseñar. Digo, mira, Jesús, ahora enséñame tú. Yo voy a creer todo lo que tú me enseñas a través de este libro. Los que creen en Jesús por eso tienen un natural hambre de entender la palabra. Tienen una motivación natural de recibir enseñanza. Tienen un impulso para leerlo, tienen la motivación, ¿me entienden? Si alguien no tiene ninguna motivación de meterse con la palabra de Dios, entonces yo le creo que crea en Jesús. Porque creer en Jesús significa creer a su palabra. ¿Ya? La segunda dimensión de creer es confiar en la persona de Jesús. Jesús no es solamente una enseñanza, Jesús es una persona, ¿sí? Jesús vive, ha resucitado y de veras vive. Claro, nadie puede confiar en Jesús como persona si no tiene una revelación de eso.
nadie que no tenía un encuentro con Jesús de una u otra forma puede realmente confiar en Él como persona. Algunos viven una religiosidad artificial porque nunca en realidad han conocido a Jesús, ¿ya? Que tal vez tiene que ver con el primer punto, que sería el comienzo, ¿sí? Pero creer en Jesús significa confiar en Él. Confiar en Él tanto, pero confiar en Jesús, mira, Jesús no es solamente un compañero, Jesús también es Señor, ¿sí? Y lo confiamos en Él como Señor. Lo confiamos en Él para que Él conduzca nuestra vida bien. Le confiamos en su guía, le confiamos en su amor, le confiamos en su poder. Confiamos que Él no solamente exige de nosotros cosas, sino todo lo que nos exige también nos capacita para que podamos hacer. Confiamos que en Él que en Él recibimos todas las promesas de Dios. Confiamos que con Él la vida va adelante. Confiamos que en Él tenemos la vida eterna. Confiamos en el futuro que vamos a tener gracias a andar con Él. Y le confiamos tanto que confiamos toda nuestra vida en sus manos. En esta confianza podemos decir, no como yo quiero, sino como tú quieres, porque yo sé que tú quieres mucho mejor para mí que yo. Aunque cuando eso no parece. ¿Cierto? Y la tercera dimensión de fe, la tercera dimensión de creer es ser fiel. En griego, la palabra que se traduce con creer, y también en arameo, significa también ser fiel a Él. Creer en Jesús significa también ser fiel. La fidelidad creo que es el concepto que más hemos perdido un poco en la cristianidad actual, en alguna parte de eso, casi no todos. Pero está un poco la fidelidad, es por la cultura. En nuestra cultura la fidelidad es un valor que casi se perdió. No vemos fidelidad en los matrimonios, no vemos fidelidad en amistades como en tiempo pasado que exigían un gran grado de fidelidad. Este casi no existe. Cuando yo estaba en la edad de mis hijos, este existía. Y ahora es muy raro ver eso, ¿verdad? Entonces la fidelidad es un valor que en todos lados por eso ya por eso la gente no quiere atarse con nada. Pero creer en Jesús significa ser fiel. Cuando las cosas van bien y también cuando las cosas van mal. Como un matrimonio, ¿sí? Significa que no me enamoro en una cosa más que en Jesús. Significa que ninguna cosa va a tomar el lugar en mi vida que corresponda a Jesús. Yo no voy a sacrificar mi relación con Jesús. Yo no voy a sacrificar la posibilidad de servir por cosas que me ofrece el mundo. Sea éxito profesional, nada contra éxito profesional. Si lo tomamos de la mano de Dios. Amén. Y no nos frena en el servicio. Si nos frena en el servicio, entonces ya no lo tomamos de la mano de Dios, lo tomamos de la mano del padrastro. ¿Ya? Fiel. Fidelidad tiene que ver con compromiso. Fidelidad significa que así como tú confías en Jesús, pero Jesús también puede confiar en ti. Fidelidad significa cuando el Señor te pone en un lugar. Y no estoy hablando solamente de iglesia, estoy hablando de trabajo. Cuando el Señor te pone en un lugar
Entonces tú no vas a de repente después, porque ya no te sientes bien, ¿será todavía la voluntad de Dios? No creo que Dios quiere que sufra, voy a buscar otra cosa. Mira, si Dios te pone en un lugar, tú quedas hasta que Dios dice, anda y cambia. ¿Sí o no? Ser fiel a Jesús en todos los aspectos. Padre de la fidelidad de que quiere vivir en santidad. No toleres el pecado si eres fiel. Porque caer muchas veces, pero cada vez cuando caigas vas a ser triste y vas a llevar a luz tus pecados para que el Señor te levante y por ahí adelante. Algunos, mira, yo he hecho esta observación hasta ahora. En la mayoría de los casos, si vi cristianos que juzgaban, que de repente hablaban como todo anda mal, todo eso, y eran muy juzgador con otros, la mayoría de ellos vi, o pude darme cuenta después que estaban en pecado secreto. Hay pecados secretos que ahí nadie ve. Y tú puedes mostrarte con rostro y nadie te dice nada. Pero ante Jesús no puedes esconder nada. Te aseguro. Y serle fiel a Jesús significa que no toleras pecados secretos. Si una cosa tú no vences, tú vas a buscar ayuda. Lo vas a sacar a luz. Incluye ser fiel con hábitos cristianos, fiel con la oración, fiel con el devocional, ¿sí? Fiel con participar en la iglesia, fiel con el diezmo, fiel con este que también quiere ser bendición para otros, ¿sí? Esas son las tres dimensiones de creer. Creer a su palabra, confiar en Él como persona y serle fiel. Y la promesa no es maravillosa, es que el que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Hay una promesa de vida eterna, vivirá, pero mira, en este vivirá, nosotros en castellano somos un poco limitados, en griego hay varias palabras para vivir. Y hay una que habla de vida en calidad, no solamente de vida, no solamente que nuestra vida se alarga, sino se trata de una nueva vida, se trata de una vida no Dios, sino soy una vida en calidad, una vida que muchas veces en los momentos más preciosos de tu vida, recuerda, uno dice a veces, eso es vida, ¿sí? Un poco eso, una vida para disfrutar, una vida en la gloria de Dios. Imagínate, dice la palabra, que así como Él nos conoce, nosotros lo vamos a conocer a Él, el creador de todo el universo. Que es la primavera tan maravillosa en comparación al creador de la primavera, ¿sí? ¿Ya? Una vida eterna, una vida sin muerte. Eso es la promesa. Y Jesús dice, yo soy la resurrección de la vida, yo soy la garantía de eso. De mí depende. Si creen en mí, lo experimentarán. Nadie resucita así por un principio religioso como la mayoría de la gente piensa. Y no es suficiente ser miembro de una iglesia. No es suficiente una cierta conducta cristiana, sino si no hay una real fe, si no hay una realidad que se le crea a su palabra, que realmente se confía en Él como persona y por esa confianza uno es fiel. Si no hay esta relación de confianza y fidelidad de verdad, no hay vida eterna, hermanos.
y todo el que vive en mí. Mira, esto me gusta porque muchas traducciones traducen todo el que vive y cree en mí. Y ese traduce todo el que vive en mí y cree. Las dos cosas son posibles. Realmente en griego es ambiguo. Y tú no sabes que hay que traducir así. Todo el que vive en mí y cree, o todo el que cree en mí y el que vive y cree en mí. Eso está formulado así que tiene este doble sentido, ¿sí? Entonces, si alguien cree en Jesús, por ende, vive en Él, vive en una relación estrecha con Él, ¿sí? Entonces, dice Jesús, jamás morirá. Perdón, Jesús, ¿no has dicho recién vivirá aún después de morir? Y ahora dices, no morirá. ¿En qué? ¿No te contradices? No es que se contradice. Lo que enseña aquí es que la vida eterna ya empieza aquí. No solamente una cosa que ahí pasamos el infierno hasta que morimos y ahí recién empieza el paraíso. El Señor no te ha preparado el infierno en la tierra, hermano. El Señor te ha preparado una vida en abundancia aún aquí en la tierra. La vida eterna del cielo ya empieza aquí. Todavía en una forma de semilla, ¿sí? Todavía no con tanta gloria como será. Pero hay una vida en abundancia aquí. Aquí hay una vida que tú puedes conocer a Dios. Tú puedes recibir de Dios. Puedes recibir de Dios lo que realmente da vida. Dios también se preocupa de nuestras necesidades materiales, ¿verdad? Porque esto no realmente da vida, pero el amor de Dios realmente da vida. ¿Amén? Y dice, en ese sentido, porque en el fondo es una forma que Jesús enseña aquí ya un nacimiento del nuevo. Hay un momento que como ya la resurrección no solamente en el futuro, espiritualmente ya, en el momento que uno entra en esta relación con Jesús, recibe la vida eterna. Y es una vida que empieza y va a determinar, ¿sabe? Una vida diferente, una vida que nos entregará el poder para vencer el pecado, una vida que nos conduce dentro de una relación con Dios, una vida con mucha esperanza, ¿sí? Una vida con otros valores que teníamos en el mundo, una vida que nos hace ver lo que antes no podíamos ver, ¿sí? Una vida en abundancia, una vida con una nueva dirección. Ahora el centro es Jesús y la meta es Jesús, el origen, la fuente es Jesús, todo es Jesús. Y a Dios lo conocemos como Padre y nos acercamos a Él como hijos, ¿sí? Y tenemos un órgano ahora para escuchar su voz y podemos percibir su guía. Y nuestra vida va según su propósito. Amén. Amén. Y dice, si alguien vive en Jesús y cree en Él, esta vida no termina, no morirá. Nadie te puede sacar. Pueden haber millones de diablos, no te podrían quitarte esta vida. Amén. Bueno, esa es la promesa de Jesús. Entonces, voy a seguir un poco después de esto. Se acerca María también. Tiene el mismo reproche. Si tú estuvieras estado aquí, mi hermano todavía estaría con vida. Y Jesús pregunta, ¿y dónde está? Ahí le conducen al sepulcro. En este tiempo los sepulcros en Israel eran cuevas, ¿sí? Entonces la gente no ponían en cajones, ¿cómo se llaman esas cajones? Ataúdes, sino lo ponían en vendas, así, y en la cueva y cerraron, y bien. Entonces, todos lloran, y dice la palabra que Jesús se enojaba. No creo que se enojaba de la gente, porque lloraba. Yo creo que se enojaba
del drama que causa la muerte. Hermano, la muerte es nuestro enemigo, ¿ya? Ahí se puede enojarse, pero tendríamos que hablar más en otra ocasión. Y ahí pide que abran la cueva. Dice María, pero Jesús, ya desde 4 días, imagínate los dolores, no encuentras sentido en eso. Pero igual obedece. Y ahí dice Jesús, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. ¿Exige interpretación una frase así? No, ¿cierto? Está súper claro. Y Jesús te pregunta a ti, en este momento, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Amén. ¿Quiénes aquí verán la gloria de Dios? Mano arriba. Entonces corre la piedra, abren el sepulcro y Jesús ora. Y dice, escucha este estilo de oración, que es un modelo de una oración con fe. Porque muchas veces tenemos una oración de pánico nomás. Pero Jesús nos da aquí un modelo de una oración con fe. Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en alta voz por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Entonces, después de orar, dice, entonces Jesús gritó. A veces Jesús gritó, así que no soy el único que grita. A veces Jesús también gritó. Y la palabra, en realidad, nuestras traducciones a veces son muy, muy civilizadas, pero cada vez cuando en la Biblia lees la palabra clamar, en tu mente puedes reemplazarlo por gritar. ¿Ya? Lázaro, sal de ahí. No sé, creo que Jesús quedó más fuerte. Espero que no se asustó. Hermano, eso es mi lugar favorito en esta historia. Jesús grita, pero llama a Lázaro. Lázaro, sal de ahí. Lázaro estaba en qué estado? Muerto. ¿Un muerto escucha si le gritas? No. Normalmente no, ¿cierto? Pero las palabras de Jesús tienen poder y dan vida. Jesús llamó a Lázaro y Lázaro, por causa de estas palabras, regresó a la vida. Y ahí pude escucharlas. ¿Sabe? Jesús no hace sus milagros para que la gente le aplauda. Jesús tampoco hace los milagros para que nosotros los leemos hoy día como cuentos de hadas. Yo todavía creo que estas cosas pueden ocurrir, y a pesar de que algunos saben que una vez me fue mal en una ocasión, pero yo tendría otra vez el valor si tengo el impulso de decir a una persona muerta, ¿ya? Algún día lo voy a experimentar. Pero ni esto es el sentido principal.
Jesús da una enseñanza con esto. Todos los milagros de Jesús dan una enseñanza, por eso son señales. Señalan algo, dan una enseñanza. Y ese Lázaro, ¿saben? Estaba en una situación que todos estábamos antes de conocer a Jesús. Porque estábamos todos espiritualmente muertos. Antes de conocer a Jesús, estábamos muertos. Un muerto no percibe las cosas de Dios. Espiritualmente muerto significa incapaz de una vida espiritual. Muy capaz de una vida muy religiosa. Cualquier gente puede practicar cualquier religión. Sea musulmán, sea budista o sea cristiano. Pero una relación con Dios es más que una religión que practica algún budista o algún musulmán o alguna religión cristiana. Es una relación de verdad, una relación personal, ¿me entienden? Es otra cosa y nadie de nosotros estaba capaz por naturaleza para ello. Éramos todos capaces de rezar el Padre Nuestro, estábamos todos capaces de hacer una oración de mesa y de llevar a cabo una vida religiosa, pero no una relación de verdad con Dios, que cambia nuestro corazón, que cambia nuestro interior. La pregunta es, si hoy día somos capaces. Pero cuando viene la palabra de Dios en forma tan potente como en caso de cuando Jesús llamó a Lázaro, ahí no era solamente el sonido de su voz, ahí estaba el Espíritu de Dios vivo, metido en esas palabras, le puso vida en Lázaro. Y así la gente llega a una verdadera fe. De repente viene una revelación a su vida. De repente viene la palabra de Dios en una forma que penetra el corazón. Así como el día Pentecostés, cuando Pedro predicó, y después dice en Hechos 34, Hechos 2:37, perdón, dice que la palabra penetró su corazón. Y cuando la palabra penetró su corazón, esta gente que antes se creían buenos judíos, se creían en buena relación con Dios. Pero ¿de qué tenemos que hacer? Y cambiaron el switch. Y aceptaron a Jesús y fueron bautizados. Y así, y así funciona. Solamente por eso somos creyentes. No porque seguimos un estilo religioso, sino porque la palabra de Dios, ¡boom!, se metió en nuestro corazón. Y algo pasó que teníamos, por la palabra de Dios, un real encuentro con Jesús. ¿Cierto? Entonces, ahí la pregunta es, ¿Lázaro en este momento era capaz también de quedarse dormido? Yo creo que sí. Hay una doctrina que dice que la gracia de Dios es como irresistible. Si bien no tiene ninguna capacidad de resistir a la gracia, esto no creo, hermanos. Porque Adán vivía bajo la plena gracia de Dios y sin embargo estaba capaz de alejarse, ¿sí? Y Jesús cuenta parábolas como de invitación a la boda. Entonces a todos se invita, pero todos tienen una excusa. Les llegó la palabra, pero no la seguían. Yo creo que lo que creo es lo siguiente, que por naturaleza nadie es capaz de convertirse. Nadie es capaz de realmente aceptar a Jesús. Nadie. Tiene que venir el Espíritu Santo y primero despertar a la persona. Amén. Pero cuando el Espíritu Santo despierta a la persona,
recién entra en la libertad para aceptarlo o no. ¿Me pueden entender? Teóricamente, por eso creo que algunos en la situación de Lázaro estaba en su cueva y todos estábamos en la cueva de nuestro pecado, vendado, ciego, sin vida espiritual, ¿sí? Y de repente se abre la cueva del pecado y entra la gracia de Dios, entra la palabra de Dios y nos llama, y Jesús nos llama. A mí me llamó Sven, sal fuera. ¿Ya? A ti te llamó Jocelyn, sal fuera. ¿Ya? Pero existe la posibilidad de quedarse, incluso existe la posibilidad de volverse a la cueva. Lamentablemente. Pero Lázaro ahí salió. ¿Y sabe por qué me gusta esto? Porque como hoy día Jesús llama. Su vocero eres tú. Y tú tienes que saber que cuando tú evangelizas, entonces, ¿sabes? Tú no solamente, tú no tratas con persuasión humana, convencer a alguien. Tú no tienes que correr detrás. Tú tienes que confiar en el poder del Señor que está en ti. Tú tienes que confiar que el Señor puede llamar con la misma potencia a través de tu boca. Habrá personas que escuchan con sus oídos, pero no escuchan con su corazón porque el Señor no abre su corazón. ¿Sí? Habrá personas que el Señor sí las despierta, pero sin embargo se deciden en contra. Pero habrá personas que resucitarán como Lázaro. A través de ti Jesús hace esta obra. Jesús no llama ahí del cielo directamente, sino te usa a ti. Aquí hay, en nuestros vecindarios hay algunos Lázaros, ¿sí? Y es tiempo que nos preocupamos de estos Lázaros, ¿cierto? Entonces, no sabemos el momento cuando escuchan la voz de Dios. No sabemos quiénes de ellos realmente el Señor va a resucitar espiritualmente, ¿sí? No lo sabemos, pero sí sabemos que algunos sí. Y nosotros pedimos por todos. Para nosotros no hay ningún tipo sin esperanza. El que todavía dice no, en el día de mañana puede ser el cristiano más ferviente de todos, ¿sí? Pero el Señor busca bocas. Quiere que tú seas su boca. A través de ti quiere hablar. Mira, si es el Señor que llama a través de ti, entonces tú entiendes por qué Jesús dijo a sus discípulos, esperan aquí en Jerusalén hasta que venga el poder del Espíritu Santo y seréis mis testigos. Porque no es por la mejor estrategia. No es porque tendremos el templo más lindo de todo Valdivia. Entonces, yo creo que el Señor va a usar todas estas cosas, pero no es por eso. ¿Ya? No es por educación, no es por el poder del Espíritu Santo. Amén. Es por el poder del Espíritu Santo. Por eso ¿sabes? Nosotros hemos últimamente, y por parte de mi culpa, pero hemos un poco dormido en eso, pero ¿saben? Es tiempo que nos preocupamos de la gente. No podemos preocuparnos únicamente de la construcción, tenemos que preocuparnos de la gente aquí, en este vecindario. De la gente que el Señor quiere llamar para que salgan fuera de su cueva, salgan fuera de su pecado. Y saben, en ti está el mismo poder con el cual Jesús fue resucitado de entre los muertos. Y a través de este poder, el Señor, a través de ti, resucitará a otros de entre los muertos.
sal fuera. Y el Señor busca voceros que dicen, sal fuera. En el fondo eso es nuestro mensaje. Sal fuera de tu cuerpo. Sal fuera de la libertad que le da Jesús. Entonces Lázaro sale fuera. Está ahí atado por la vida. Con todas las vendas. Todavía ciego. Entonces, así sale. ¿Ya? Entonces ahí Jesús está a otra orden. Quítanle las vendas y déjenle caminar. Quítanle las vendas y déjenlo caminar. Vean, cuando una persona se convierte, qué lindo es. Pero después es importante que hay personas que le quitan las vendas, que ministran, ¿sí? Que la ayudan en sus primeros pasos de fe, que la ayudan para que pueda moverse, que le sacan algunos obstáculos interiores. La persona necesita sanidad. Mira, la sanidad interior en un concepto bíblico, hermanos, tiene que ver más con el perdón de nuestros propios pecados que por las circunstancias que nos hacían sufrir, entre comillas, ¿sí? Necesitamos un concepto bíblico de las cosas, no que la psicología mundana nos determina. A pesar de que no tengo nada contra la psicología. Vean, yo creo que Eduardo será un excelente psicólogo. Pero hay que guiar, hay que enseñar, entonces hay que ayudar para que hacen sus pasos. Y eso va a pasar cuando gente de ahí se convierte, entonces seguro que no será la gente más fácil. ¿Ya? Mucha gente cuando se convierte viene de un fondo, gracias a Dios, no todos, pero muchos vienen de un fondo con muchos problemas, ¿cierto? Entonces andan con muchas vendas y su caminar, hay que sacarles las cosas, hay que ayudarles para que puedan caminar bien. La idea es que al fin caminan autónomamente. Pero hay gente que prefiere estar contentos, porque ahí tiene menos responsabilidad. Entonces lo ministrado, y 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 no cambia nada. ¿Ya? Cada uno tiene una propia responsabilidad también. Pero igual, cuando viene gente nueva, tenemos que ayudar. Y a nosotros mutuamente tenemos que ayudarnos, porque algún resto de vendas todos tenemos todavía, ¿verdad? Entonces tenemos, por eso la tarea de ayudarnos mutuamente. Entonces quiero que quedas con estas palabras. Dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de morir. Y el que vive en mí y cree jamás morirá. Entonces esto, digamos, es la base. Y con esta base, digamos, Jesús llama a Lázaro y Lázaro, sal fuera. Y quiere que tú seas espiritualmente un glutón. La boca de Jesús, sal fuera de tu cuerpo, ¿sí? La palabra evangelística de tu boca tiene poder, no dudas. ¿Ya? Y lo último, sácale las vendas, es una responsabilidad que tenemos con los que vienen, los nuevos, pero también entre nosotros mutuamente. Pero hay una vida eterna, valiosa, preciosa, gloriosa, que es para ti y para muchos más que todavía no tienen idea. Y es tiempo que levantemos los Lázaros que están aquí. Amén. Amén.